dieron su vida por amor a Jesús. Nos han heredado confianza, entrega y amor. Ejemplo de virtud, valientes caballeros, dispuestos a darlo todo por amor. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión. Amaron al extremo, su vida ofrendaron, la sangre derramada, frutos dio. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. A Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza. Dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Que dieron su vida por amor a Jesús. Buen día, hermanito, Dios te bendiga. Hoy 11 de abril, Día del Señor, Día de la familia, donde nos recargamos del amor de Dios a través de la Santa Eucaristía Dominical, y también un día de este santo que el día de hoy celebramos, que es San Estanislao, un ejemplo de vida de este santo para aprender, para asimilar, para tomarlo como modelo para cada uno de nosotros. Así que vamos a disponernos a escuchar la lectura de la vida de San Estanislao, y ahorita, más adelante, nuevamente estaremos haciendo una reflexión
de lo que el Señor quiere hablarnos a través del testimonio de este santo. En este momento, queridos hermanos, queremos invitarlos a pedir la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Por eso te invito a que cierres tus ojos, a que te abandones en esa presencia linda y hermosa, que al contemplar este santo podamos discernir, podamos recibir esa sabiduría, ese entendimiento del Espíritu Santo para que estas reflexiones, para que todo lo que el Señor nos transmite a través de este santo, de este día, contribuya en esa santidad de nosotros. Por eso desciende, Espíritu Santo, danos la escucha, danos el comprender qué quieres y qué deseas hoy a través de esta enseñanza, Señor. Tómanos, Señor, apodérate de nosotros, ilumínanos, Señor, santifica nuestras vidas, sánanos, Señor, libéranos. Envía, Señor, ese aliento de vida, envía, Señor, esa efusión de tu gracia sobre nosotros y envuélvenos en esa bondad tuya, Señor. Que hoy, Señor, tú vengas a traernos ese nuevo Pentecostés, a fin de que llenos de esas lenguas de fuego y llenos de esa presencia, de ese viento huracanado, tú irrumpas hoy en nuestras vidas y nos permitas hacer un alto en la jornada y reflexionar en todo lo que tienes a través de este hermoso santo San Estanislao. Por eso te alabamos, te glorificamos y te bendecimos en todos los hermanos que nos están escuchando en este momento, en los que nos van a escuchar, pero también especialmente en nosotros como servidores, para que haya un estallido de gracia, de júbilo y de bendición en esta mañana, en este día, en esta jornada. Que el Todopoderoso siga fluyendo, que nos siga bendiciendo y por eso a Él le damos el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. San Estanislao, 11 de abril, obispo y mártir, año 1079. Es un santo muy estimado y honrado en Polonia, su patria. Nació cerca de Cracovia en el año 1030. Sus padres llevaban 30 años de casado sin lograr tener hijos y consideraron el nacimiento de Estanislao como un verdadero regalo de Dios. Lo educaron lo más piadosamente que pudieron. Estudió en Polonia y en París, y ordenado sacerdote por el obispo de Cracovia, que es la segunda ciudad de Polonia, fue nombrado párroco de la catedral. Se distinguió por su gran elocuencia, por los impresionantes ejemplos de vida santa que brindaba a todos con su buen comportamiento y por la reforma de costumbres que lograba conseguir con sus predicaciones y con su dirección espiritual. El señor obispo deseaba que Estanislao fuera su sucesor, pero él no aceptaba ser obispo porque se creía indigno de tan alta dignidad. Sin embargo, al morir el prelado, el pueblo lo aclamó como el más digno para ejercer el obispado, el cual ejerció por 7 años, desde el año 1072 hasta el año de su muerte en 1079. Era muy estricto en exigir a cada sacerdote el debido cumplimiento y con exactitud de todos los deberes sacerdotales que cada sacerdote tenía como misión. Visitaba cada año a todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la predicación y a la instrucción del pueblo. Su palacio episcopal vivía lleno de pobres, porque jamás negaba ayudas a los necesitados. Tenía la lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas, para enviarles sus generosas ayudas. El rey de Polonia, Boleslao, era un valiente guerrero, pero se dejaba dominar demasiado por sus pasiones. Al principio se entendía muy bien con el obispo Estanislao, pero luego empezó a cometer faltas muy graves que escandalizaban y daban muy mal ejemplo al pueblo. Entonces el obispo tuvo que intervenir fuertemente.
San Estanislao recordaba muy bien aquel mandato de San Pablo: es necesario reprender, aconsejar y hasta amenazar con toda paciencia y doctrina, porque llega el tiempo en que los hombres arrastrados por sus propias pasiones ya no quieren oír las doctrinas verdaderas, sino las falsedades. Segunda de Timoteo 4:2. Este santo obispo era de carácter amable y humilde, pacífico y amigo de arreglar todos los asuntos por las buenas. Trataba de ser severo consigo mismo, pero totalmente comprensivo con los demás. Era un alma que jamás demostraba orgullo, ponía gran cuidado para no dejarse dominar por la ira. Siempre estaba en disposición para ayudar a los más necesitados, pero conocía muy bien la famosa frase del profeta Isaías: «Ay de los jefes espirituales, que sean como perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar en el campo del Señor». Y él no quería ser perro mudo que se quedaba sin dar la voz de alerta ante los enemigos y los peligros. Varias veces había corregido a Boleslao cuando éste cometía crueldades o injusticias y el rey había mostrado cierto arrepentimiento y deseos de corregirse. Pero de pronto, la medida de sus maldades rebosó cuando Boleslao se robó una mujer casada para llevársela como concubina a su palacio. Las gentes se escandalizaron, ninguno de los altos empleados se atrevía a corregir al rey escandaloso, y pidieron al obispo que se arriesgara a llamarle la atención al terrible monarca. Estanislao se presentó valerosamente ante el rey, le echó en cara el pecado tan escandaloso que estaba cometiendo y el pésimo ejemplo que estaba dando a todo ese pueblo tan católico en Polonia. Boleslao se hizo el sordo y no le quiso hacer caso. Entonces el obispo, con toda la autoridad de su cargo, lo amenazó con terribles castigos si no se arrepentía de su pecado impuro y no dejaba aquella mala amistad. Boleslao creyó que el obispo no iba a proceder tan fuertemente y se atrevió a asistir a una misa en la catedral. Pero Estanislao mandó suspender la misa porque no aceptaba que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviera allí dando mal ejemplo a todos los feligreses que acudían en ese momento a la misa. Entonces estalló ferozmente la ira del sanguinario rey. Boleslao se propuso vengarse y un 11 de abril del año de 1079, mientras San Estanislao estaba celebrando la Sagrada Eucaristía, mandó el furibundo rey a sus soldados a que lo mataran allí mismo en el Santísimo Altar, en el altar. Los soldados volvieron al atrio diciéndole que no se habían atrevido a tocar a aquel hombre de Dios que aparecía rodeado de esplendores. Entonces el mismo Boleslao subió al altar y con sus propias manos asesinó al santo obispo el 11 de abril de ese año 1079. Fue un crimen que nunca se pudo olvidar y que lo atormentó cada día y cada noche durante todo el resto de su vida. El rey hizo que el cadáver del santo quedara en el campo sin sepultar, para que lo devoraran los cuervos. Pero entonces aparecieron 2 águilas que no dejaron que ningún gallinazo se acercara al cuerpo del difunto, hasta que llegaron unos devotos fervorosos y le dieron cristiana sepultura en la capilla de San Miguel. Desde entonces, las cosas comenzaron a suceder cada día más de mal en peor para el rey Boleslao, que tuvo que llorar muy amargamente el crimen tan espantoso que había cometido. El pueblo empezó a venerar como un gran santo a Estanislao, y el Papa Inocencio lo canonizó, o sea, lo declaró santo en el año de 1253. San Estanislao, pídele a Dios que haya muchos obispos
y sacerdotes que, como tú, a imitación de San Juan el Bautista, que se atrevió a enfrentársele al rey Herodes y decirle: no te es permitido vivir con una mujer que no es tu esposa, y no dejó de decírselo, aunque esto le llevó a ser asesinado por orden de tal malvado rey. Que así también en este tiempo siempre habrá muchos valerosos sacerdotes y obispos que se atrevan a oponerse a los que dan escándalo y mal ejemplo, aunque esto los lleve a ser perseguidos y sufrir martirios. A los que se atreven a atacar a los enviados de Dios, que no olviden las palabras del libro santo: no toquéis a mis ungidos, no hagáis daño a los que yo envío para comunicar mis mensajes, porque el que ataca a uno de mis enviados es como si me hiriera a mí en la pupila de mis ojos, dice el Señor. Salmo 105. Hermanitos, la vida de San Estanislao, una vida hermosa de este obispo y mártir de Cracovia, en donde nos muestra dos cosas especialmente que han llegado a mi corazón. Primero es la dirección espiritual, a través de la cual él pudo llegar a muchas personas. Y dice la lectura, la conversión de cientos de personas. Es un don especial que el Señor ha dado a algunos hermanos en Cristo, de ser directores espirituales cuando han tenido un avance espiritual muy grande, porque se han acogido al amor de Dios y a ese don especial del entendimiento, el don especial de la fe, el don especial del consejo. Y el Señor, pues efectivamente todo lo mueve de acuerdo a su voluntad, no se mueve una hojita sin su voluntad, que estas personas que tienen ese don tan especial de dirigir espiritualmente a muchas personas, ser pescadores de hombres. Supongo que en su época, si bien la lectura no dice que San Estanislao fue pescador de hombres, tácitamente puedo decir que lo fue, porque dice que a un centenar de personas y a las conversiones de tantas se pudo lograr a través de sus predicaciones y a través de la dirección espiritual. Segundo, pues hay algo que es muy importante y me acuerda de un testimonio que he dicho en varias ocasiones en otros escenarios, y es acerca de la corrección fraterna. No sé si lo haya podido hacer fraternalmente San Estanislao, porque a veces es un poco complicado cuando hay tanta rebeldía frente a las cosas del Señor, como lo veía, como se escuchaba en el texto. Pero a veces nosotros nos quedamos callados y no corregimos fraternamente al hermano. Y esto hace que si no lo corregimos fraternamente, puede ser que siga cometiendo ese error y llegue hasta condenarse. Y lo digo porque a mí me pasó y tuve que confesar el pecado de la omisión. Fue muy duro para mí hace muchos años. Una persona muy especial, allegada a mi esposo, falleció, y yo no tuve la valentía ni tuve el amor de Dios para corregirlo, o por lo menos hablarle fraternalmente acerca de lo que él estaba haciendo. Él falleció y a mí me quedó eso en mi corazón. Pues a partir de eso fue tan duro que efectivamente tuve que ir a una dirección espiritual, y el discernimiento que el Señor dio en esos momentos a mi director espiritual era el pecado de la omisión, y que por eso pues tenía tanto dolor en mi corazón. Obviamente pues tuve que ir a confesarlo, y se los digo, hermanitos, a partir de ese momento le he pedido mucho al Señor
las palabras para poder llegar a las personas que en el amor de Dios veo que no están obrando de la mejor manera, y poder decirles todo con cariño y con amor, porque no quiero volver a cometer ese error. Obviamente oro por su alma, pero de pronto pues ahora San Estanislao, la lectura nos muestra que a partir de eso pues lo mataron, ¿verdad? Igual que San Juan Bautista, pero pienso que en la medida en que el Señor nos haya dado a nosotros una misión, y que en su palabra también habla de una radicalidad, pues nosotros debemos hacerlo en obediencia y literalmente, porque como hermanos en Cristo todos pecamos, todos nos equivocamos, pero si callamos podemos dejar que una persona siga cometiendo un error y hasta se pueda convertir en un error muy grave, y nosotros voltear la espalda y seguir nuestro camino sin haber hecho el intento de que esa persona pudiese conocer del Señor y pudiese cambiar. Entonces, hermanitos, miren qué hermoso es el testimonio de San Estanislao, porque uno hace énfasis en esa corrección para el cambio, para las conversiones múltiples que se pueden dar, y también a través de esa corrección fraterna y evitar el pecado de la omisión, porque a veces también si lo evitamos, también juzgamos sin misericordia en muchas ocasiones, ¿sí? Como me dirían por ahí, no hable con el diablo. Me acuerdo tanto porque hablar con el diablo también es pensar en cosas que uno no debe pensar, y que dentro de esos pensamientos está el juzgar con o sin misericordia. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Entonces vamos a pedirle a San Estanislao que interceda por nosotros para poder hacer las correcciones fraternas que se requieran a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Igualmente, reclamándole al Señor, pidiéndole al Señor, clamándole el don del entendimiento, el don del discernimiento, de la fe para perseverar, y igualmente el don del consejo para que sea Él tomando nuestras palabras, llegando al corazón de las demás personas, y obviamente especialmente nuestro corazón, para que lo siga transformando y podamos seguir en este caminar. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosa biografía de este hermoso santo obispo, San Estanislao. Y vemos realmente muchísimas cosas que quiero rescatar en este momento. La primera de ellas, la fe y la oración de sus papás. Vemos cómo fueron perseverantes en la fe, y después de 30 años de esperar, lograron obtener el regalo de Dios de ese hijo maravilloso. Esto nos invita a no desfallecer en la fe, a perseverar. A veces queremos que las cosas nos lleguen ya, de inmediato. Siempre, desafortunadamente, tenemos como ese concepto de la inmediatez, que yo le pido a Dios y Dios tiene que darme todo lo que yo le pido y tiene que ser ya, y donde no me lo dé ya, me molesto, me choco con Él, no vuelvo a la misa, no le vuelvo a orar, es que yo le di un plazo. Y nosotros, ¿quiénes somos para darle plazo a Dios? Fijémonos cómo el Señor escuchó las rogativas de este matrimonio, de este hogar, y después de 30 años, fueron 30 años esperando, el Señor les da la bendición. Por eso no perdamos la fe. Si estás pasando por alguna dificultad, si no estás pudiendo tener un hijo, no pierdas la fe, ten la confianza que el Señor te dará respuesta. Ahí está la fe de los papás de San Estanislao, que perseveraron, y mire, y no solamente pudieron procrear ese hijo, sino que también ese hijo fue formado y educado y logró llegar a ser un sacerdote. Y después de formarse y de vivir, pues también esos papás le enseñaron algo fundamental, y es la firmeza, la radicalidad, el ser exigentes, porque es importante la exigencia. Y él no exigía primero a los demás, sino se exigía primero a él
para poder también asimismo exigir a los demás. Y eso se llama disciplina. Y esa disciplina la necesitamos en nuestra vida de fe, porque por esa falta de disciplina nos dejamos arrastrar muchas veces por las pasiones y los malos deseos. Entonces vemos todas estas experiencias maravillosas que tenía como virtud de San Estanislao. Era bastante estricto, y eso es importante porque cuando a uno le exigen, uno se da cuenta que sí puede dar, y es importante que nos exijan para que nosotros también logremos tener más dominio propio en cuanto a lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y vemos también otra de las características importantes, virtudes que tenía este gran santo obispo, y era que él era muy pacífico, era muy humilde, muy sencillo. Y eso es importante también, siempre ser instrumentos de mediación, ser puentes, ser siempre conectores del amor de Dios, evitar siempre las discordias, las dificultades, los odios, los rencores, y siempre estar en esa disposición de mediar, de buscarle una solución pacífica a las circunstancias. Y por eso vemos también cómo él, con sus sacerdotes, pues también estuvo en esa responsabilidad, escuchándolos, atendiéndolos, haciendo sus visitas pastorales, porque tenía claro cuál era su tarea y su misión. Por eso él no quería aceptar en principio la responsabilidad que tenía, porque se sentía supremamente indigno. Y ninguno somos dignos, pero el Señor le dio la gracia porque el mismo pueblo lo aclamó como obispo, dada su ejemplo, dada su vida de testimonio que estaba dando. Y eso es lo que estamos invitados todos como bautizados, a dar testimonio, a ser buen ejemplo, a llevar una vida recta, a cumplir con lo que tenemos que hacer, a no escandalizar, porque es que el problema es que nosotros como cristianos creyentes no estamos siendo coherentes entre lo que profesamos y entre lo que hacemos. Y es importante esa coherencia para que asimismo las personas puedan ver un ejemplo de vida cristiana en cada uno de nosotros, empezando por los de casa, el papá, la mamá, la esposa, el esposo, los hijos, los abuelitos, los tíos, los sobrinos. Todos los que están en nuestro entorno deben ver ese rostro de Cristo, como San Estanislao mostraba ese rostro de Cristo en todos sus actos, en todas sus actividades, en su labor como obispo también, ya dirigiendo, pastoreando, y tenía bien claro, hay de aquellos que no cumplen con el deber de guiar ese rebaño, hay de aquellos que no anuncian la buena noticia y aquellos que no denuncian también, porque es importante también el denunciar el pecado. Y vemos que por la denuncia del pecado, justamente por eso encontró la muerte. Pero es importante que se logre no pecar por omisión. Nosotros estamos llamados a corregir, como nos dice la palabra. Si tu hermano peca, llámalo a solas y corrígelo. Si no te hace caso, llama a otros 2 testigos y corrígelo otra vez. Si no te hace caso, llama a la comunidad. Si no, decláralo a un pagano y ora mucho por él. Esa es la tarea, orar por aquellos que se resisten a aceptar esa propuesta de Dios. Pero no podemos dejar de exhortar por eso. Hay que exhortar, así como lo hizo San Juan Bautista, como lo hizo San Estanislao, especialmente en ese pecado del adulterio, porque no está bien romper con lo que el Señor ha instituido. Él bien lo ha aclarado. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y ya no serán 2, serán una sola carne. Hay una unidad, una unicidad que no se puede romper, porque lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Pero nosotros nos hemos dado de osados y hemos, en nuestra terquedad, querido hacer lo que a nosotros nos parece, y consideramos que eso está bien, y que además, hoy por hoy, además, se exige que tienen derecho a la comunión. Pero recordemos que ese es un pecado que está contemplado en el 9º mandamiento, donde dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y eso obviamente también es para la mujer: no codiciarás el hombre de tu prójima. Tenemos que guardar siempre ese respeto, los límites, y pedirle al Señor misericordia ante esas circunstancias, porque muchas veces somos atraídos por la seducción del pecado. El enemigo siempre quiere llevarnos a la esclavitud. Por eso es importante que no escandalicemos. Claro, todos somos tentados, la tentación llega,
pero hay que pedirle al Señor que nos dé fortaleza para no sucumbir ante la tentación. Por eso el Padre Nuestro nos dice: y líbranos de todo mal, no nos dejes caer allí en la tentación. Y por eso vemos a San Estanislao, que tiene el valor y la firmeza de hablar con este rey y de reprenderlo en el nombre de Jesús. Y al reprenderlo, pues como todo, el enemigo cuando se siente descubierto se molesta, se rebota, se pone furioso y utiliza a las personas que son reprendidas para atacar a aquel que los está reprendiendo. Y vemos pues el desenlace de la muerte de este santo obispo. Pidámosle a él que nos ayude a ser cristianos con radicalidad, con firmeza, para ser exigentes con nosotros mismos primero, pero también para que a través de la intercesión de San Estanislao podamos también tener el valor de no pecar por omisión y de corregir aquellas ocasiones de pecado que el Señor nos deja ver en nuestros hermanos, para exhortarlos con amor, con valor y con firmeza. Que así sea. Qué tanto carácter de verdad vemos en la historia de este santo, de San Estanislao. Al principio pensé que era San Estanislao de Kowalska, el santo muy conocido en República Checa. Pensé que se volvía a celebrar su día, pero no, es San Estanislao únicamente, que es muy importante para muchos feligreses y devotos en Polonia. Me gusta o me atrae mucho en esta reflexión especificar eso de la elocuencia. ¿Qué tan elocuentes somos, hermanitos? Diríamos, medianamente. O sí, hay un símbolo de elocuencia en nosotros. ¿Nos falta, hermanitos? Evidentemente nos falta. Pero esa elocuencia fue un paso muy importante para que este santo se manifestara en gloria, en convicción y en abundancia necesaria para manifestar todas las gracias y todo lo que el Señor quería a través de este maravilloso santo. Eso es lo que tenemos como que llegar a ser, hermanos. Elocuencia. Eso nos falta mucho. Y ese carácter elocuente, que lo he mencionado en algún santo, nos va a poder hacer entregarnos más a lo que el Señor quiere disponer en cada uno de nosotros. ¿Lo lograremos? Lo lograremos, hermanitos, porque la fe del Señor, todo es posible. Nada es imposible para el Señor. Pero hay muchos Boleslao que nos persiguen, no por ser reyes, sino por creerse con el poder. Ese poder, o lo que hoy llamaríamos poder político, corrompe a las personas. Por garantizar ese poder, y no solo los políticos que conocemos, sino el poder de nosotros mismos, nos hace sacar la política interior que corrompe el alma, someter a los otros. Y miren lo que es el Salmo 105, ese último salmo que les leí. Ese salmo, que es importante, en que nosotros atacamos a los enviados de Dios. Lo hemos hecho con palabra, con mirada, con juzgamiento. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Sacerdotes, obispos. ¿Qué nos está recordando? Aquí nos está recordando principalmente ese presbiterado y esa ordenación sacerdotal de tercer grado que concibe el obispado. Son los más atacados hoy en día. Pensamos que es el político. No, es la iglesia la más atacada. Claro, ahí está evidentemente. ¿Y a quiénes? A los máximos representantes políticos, entre comillas,
de la Iglesia Católica. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Entonces somos Boleslao. Todos somos Boleslao porque los atacamos con la palabra, con la falta de acción, con el pecado de omisión. ¿Por qué no denunciamos el pecado? Lo dice también el profeta Isaías. Como perros mudos, somos perros mudos. No denunciamos el pecado. Aquí nos está diciendo, miren, aquí se está cumpliendo la 8ª y la 9ª bienaventuranza del Señor en el sermón de Mateo 5, por 5:11, si quieren revisarlo en este momento. Bienaventurados los que defienden el buen nombre del Señor, que hablan del Señor, que consideran del Señor, porque serán perseguidos. Bienaventurados los perseguidos por la causa del Señor, así los vituperen, porque para ellos está esa gracia santificadora. Ese es el bienaventurado. La bendición de Dios está por aquellos que mueren por amor a Cristo. Miren lo que pasó con los soldados. Somos incapaces. Imagínense esa masacre en el altar. En el altar, frente a los ojos de Dios, en la casa de Dios, matar a una persona. No, una cosa es que lleguemos muertos, porque somos ahí muertos, ahí vivientes, llegando a la misa. Somos Boleslao por eso. Claro, vamos a misa como si nada hubiera pasado. Lo que importa es lo que los demás piensen. Si me ven en misa, claro, yo soy un santo. ¿Quién tiene los ojos? Dios te está vigilando. ¿Tú crees que a Dios le gustaría ver a alguien? Bueno, creo que me estoy a veces como hablando a mí mismo. Pues es importante porque hay que reconocerse pecadores. Pero ¿hasta qué tanto nivel de pecado tenemos? Claro que podemos llegar a la Sagrada Eucaristía si tenemos pecados, porque el Señor los va a sanar. Pero pecados que en verdad sientas arrepentimiento. Este pecado que Boleslao no tenía arrepentimiento, iba a la Sagrada Eucaristía como si nada. Hipócritas, incrédulos, mentirosos. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Entonces, como esas reflexiones que hago en las lecciones divinas, en ese minuto de silencio. Pero bueno, pues por ser el santo del día, yo les pido, ¿en qué posición estamos? ¿Somos Boleslao, que queremos ser reyes del poder, manejar el poder a mi antojo? ¿O queremos ser hombres justos, como San Estanislao? ¡Qué obispo tan maravilloso! Recordando que yo les mencionaba que ese siglo XI, ese inicio del milenio, pues 1079, bueno, sí, ya empezó pues al final del siglo XI, pero estaba apenas iniciando el milenio. El contexto histórico de ese milenio es muy fuerte también. Lo veíamos con Santa Casilda hace algunos días de reflexión. Aquí lo estamos viendo más evidentemente. Esa tribulación. Miren lo que puede la avaricia y la codicia. Lo que puede el alma corrompida. Terminemos de ser Boleslaos, hermanitos. Seamos Estanislaos cada uno de nosotros para llevar ese mensaje de conversión y de humildad a los que más lo necesitan, evitando el pecado de omisión, así sea. Amén. Papito mío, papito de bondad, mi Señor Jesús, te damos gracias por el momento que nos das de poder escuchar la lectura de la vida de San Estanislao, de saber de que siempre tú nos hablas a través de la palabra, a través de los testimonios, a través del día a día, Señor. Hoy estamos dispuestos, papá, a seguir aprendiendo, a seguir tomando tu manito para que tú nos sigas guiando, Señor. Ayúdanos a aumentar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a guiar todo el camino, Señor. Que nuestras palabras sean guiadas por ti, que en el momento de dar un consejo no lo demos con nuestra lógica humana, sino que lo demos porque hemos pedido ese Espíritu que viene de ti, ese Espíritu Santo que hace que podamos hablar en tu nombre, Señor, para hacer una corrección fraterna, Señor. Sabemos que tú nos corriges a diario. Síguenos corrigiendo, Señor,
con amor y misericordia como siempre lo haces, y que podamos aprender de ti a través de la intercesión de San Estanislao, de hacerlo con mucho amor y misericordia, al igual que tú con nosotros, Señor. Que sea San Estanislao intercediendo por cada uno de nosotros en este nuevo caminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, te damos gracias por tu intercesión y por tus ruegos, como siempre, clamando por nuestra conversión, por nuestra santidad. Que así como acompañaste a San Estanislao en toda su tarea evangelizadora y misional, asimismo nos acompañes siempre a nosotros, para que mantengamos siempre la radicalidad, la firmeza y la templanza, especialmente a la hora de exhortar, de corregir y de reprender a los hermanos en aquellas manifestaciones que escandalicen y que generen pecado. Por eso, Madre Santísima, no te canses de clamar por todos nosotros, para que nosotros podamos tener una autenticidad como cristianos y siempre velemos como el buen pastor para que el rebaño vaya por el buen camino y no se pierda, no se desvíe del camino, sino que se mantenga siempre fiel, así como tú fuiste fiel a tu Hijo Jesucristo hasta la muerte. Por eso a ti nos encomendamos, preciosa María, y te saludamos como el arcángel San Gabriel y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Estanislao, obispo y mártir, ruega por nosotros. San Estanislao, ruega por nosotros. San Estanislao, ruega por nosotros. Y me despido de ustedes, los oyentes, por los cuales trabajamos constantemente en esta la emisora de la fe, de la enseñanza, y en esta emisora llena de la voluntad de servirnos en oración. Me despido de mis hermanos con los que compartí este servicio y este caminar, y el Señor los siga bendiciendo para que este santo del día sea un espacio lleno de oración, de conversión. Recuerden, no ser más Boleslao, no ir a la Sagrada Eucaristía teniendo sus pecados. Así como si nada pasara, hay que asemejarse a la realidad, hay que arrepentirse, hay que confesarse, hay que saber cuándo estamos errando para llegar a ser San Estanislao, para ser personas que en verdad propaguen la religión como verdaderamente debe ser, con elocuencia, con exigencia, pero con amabilidad y dulzura, mostrando ese corazón enorme que tiene Jesús en cada uno de nosotros. El Señor los siga bendiciendo y que sigan teniendo un bendecido día.